Así de deportivos, nos vamos a introducir en esta última zona mixta, en esta última parte del programa de la Iglesia en Casa. Estamos en directo y seguimos contando con todos vosotros. Mirad, me vais a permitir el símil. Yo que soy muy futbolero, hoy bajamos al césped con un equipo de leyenda. Tenemos en nuestra alineación al buen samaritano, a Dorcas, a una viuda generosa y un niño con 5 panes. Pero no vamos a hablar del pasado, sino de cómo esos ladrillos de esperanza que hace un ratito estábamos escuchando están levantando hoy una nueva casa y construyendo. El predicador hoy, Orángel, nos ha desafiado. Él textualmente ha dicho: la marca del reino no es hacer lo esperable, sino vivir lo sobrenatural. Que parece muy rimbombante, pero vamos a intentar un poco destacar y desglosar. ¿Es nuestra iglesia, pregunto, un club de amigos o una expansión del amor de Dios? Bueno, pues vamos a arrancar este último coloquio de nuestro programa y le vamos a pedir a Marcos que nos abra el plano, porque veis que estoy aquí con mis hermanos y compañeros, con mis compis, con Antón y con Richard, así que vamos a empezar a dialogar sobre todo esto, porque yo creo que hay miga y todavía momentos y para exprimir un poco todo lo que Orángel en la capilla nos ha puesto delante. Es que tengo poca merienda, solo tengo 5 panes y 2 peces. Y Jesús dijo que si había algo por allí. Y aquel niño dice: ¿le das tu merienda a Jesús? Y ahí está la respuesta, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros con lo poco que tenemos? Claro. Fíjate, voy a coger tu símil del fútbol, porque yo creo que Orángel nos ha dado un puntito que nos tiene que hacer pensar. Dice que Jesús no vino a hacer espectadores, sino a hacer servidores. Y normalmente estamos acostumbrados a ser espectadores. Y además nos gusta. Nos gusta que nos den el programa hecho, que todo sea de acuerdo, que sea bonito, que sea calidad, y a veces nos convertimos en los jurados de MasterChef, claro, que valoramos... Míralo, si es que nos sudan la camiseta. Claro. Están ahí nada más que de paseo con lo que ganan. Valoramos el trabajo que hacen otros, y el llamado de Jesús es a que nosotros sirvamos. No a que estemos de espectadores, no a que valoremos, no a que enjuiciemos, sino que bajemos al césped. Que en el césped haya 20.000 personas corriendo y trabajando con un solo objetivo. Eso es el llamado que Jesús nos hace. Es un desafío lo que Jesús nos pone, pero es que servir es la parte, el motor del Evangelio, es la parte auténtica del Evangelio. Si yo recojo las buenas nuevas de Jesús y no sirvo, si no transmito, si no doy a los demás, no tengo nada, absolutamente nada. Siguiendo un poco con este hilo de futbolero, y fíjate la diferencia de mentalidad de nosotros con aquella alineación que había, que Jesús un poco fichó en su entorno, hemos dicho ese buen samaritano, ese niño, esa viuda, ¿vale? Esos discípulos, esos pescadores que bajaron, que jugaron en el césped que les tocó y que transformaron todo el estadio de su época e hicieron jugar a millones. Lo digo porque hoy día a lo mejor estamos muy acostumbrados a ser espectadores y a quedarnos cómodamente comiendo pipas y nuestro bocadillo en la grada y viendo cómo son otros los protagonistas. Entonces esa idea de oye, aquí jugamos todos, que nos querían a todos en la cancha. Y dejamos el símil del fútbol, si es que nos ocurre en la iglesia. ¿Sí? ¿Cuántas veces no se dice... yo devuelvo mis diezmos para que quien predique sea el pastor? Yo con eso ya he hecho suficiente. Perdón, pero yo creo que Jesús, en la época de Jesús ya se daban diezmos, y su invitación es que nosotros seamos quienes bajemos y sirvamos a los demás, en donde quiera que sea el aspecto. No simplemente es una cuestión de que aporte económicamente, es que mi vida sea una vida de entrega como lo hizo Jesús con nosotros. Entonces, el ejemplo es Jesús, y ahí es donde debiéramos de poner nuestra mira. Y en este servicio, que me ha gustado mucho, sirvo con quien no me agrada y sirvo a quien no me agrada.
Hace falta todavía ponerlo delante, ¿no? Porque parece que se nos olvida, ¿no? Que estamos muy... Muchas veces. Muy... Esa fue la indicación de Jesús, sí, amar al enemigo, ¿no? Al que se opone a ti incluso, ¿no? Es muy bonito la imagen que hemos visto con ese estrado lleno de todos esos jóvenes y niños, ¿no? Cuando una iglesia está organizada, pues puede albergar estos departamentos que pueden ser de ayuda. Y la verdad es que, como él dice, que se le quebraba la voz, porque Orangel ha recibido ayuda en los primeros momentos en que él vino aquí desde Venezuela a España, y se ve que tuvo algún tiempo en que lo pasó regular, ¿no? Y la iglesia está también para ayudar a sus propios bien. Dice Pablo, haced todo el bien que podáis, mayormente a los de la familia de la fe. Nos vamos a estar ayudando al de al lado y dejando de lado al que más cerca tenemos aquí, ¿no? Así que es importante, claro, que la iglesia sí esté organizada y que se dote de lo necesario para atender las necesidades de sus miembros. Sí, vamos a hablar un poquito y vamos a ir desglosando, pero tienes razón. Para el punto de partida es que hoy nos manda un mensaje a través de Orangel, alguien que ha tenido que salir de una realidad de su país de origen para empezar desde cero, en un país nuevo, sin conocer a nadie, viniendo con toda la familia y lo que tú dices, sin recursos, empezando. Entonces, evidentemente, claro, eso es algo que solo el que lo pasa realmente conoce todo lo que implica y todos los miedos que se ponen en juego. Y fíjate lo que es el Evangelio. Mientras para otros sería, bueno, esto es una etapa en mi vida para ocultar que no lo quiero decir. Qué bueno que alguien que está convencido y convertido diga tranquilamente, recibí ayuda y eso además me ha motivado y me siento feliz de tener este departamento y ver cómo se hace la obra de Dios y de sentir que esa es parte de lo que Dios nos dice. Y ahora soy mucho más sensible con aquellos que sufren, con aquellos que lo pasan mal, porque cuando lo has pasado mal ya sabes de qué estás hablando, tu sensibilidad aumenta. Entonces a veces Dios nos hace pasar por etapas de nuestra vida para que crezcamos y bueno, qué bueno tener a alguien que sea capaz de decirlo abiertamente, mientras que todo el mundo hoy en día lo escondería claro. Que alguien que lo habla como una etapa de crecimiento y que nos ayuda a crecer al claro, resto. hay que relacionarlo también con lo que llevamos toda la mañana hablando, de esa generosidad por dar, pero cuidado desde dónde lo haces, porque si tú das para que luego te digan lo bueno que eres, ahí desviamos un poco el tiro. Pero vamos a ir un poco desgranando, ¿no? Porque está muy bien. Mateo, por ejemplo, Mateo 20:28. Y déjame que lo enlazo con parte del sermón, de la semana pasada del pastor, que hablaba acerca de época de servir, de inicio de comisiones, de departamentos. A veces cuando vamos a entrar en un departamento, elijo a la gente que me agrada para estar cómodo, porque quiero trabajar con quien estoy a gusto en el departamento. Jesús eligió 12 apóstoles, dispares. En teoría, agua y aceite, ¿verdad? Peleaban entre ellos por quién quería ser el mayor, lo veíamos hoy en la escuela sática. Cuando todo eso y totalmente, no sé cómo decirlo, no se agradaban unos a otros, había sus rencillas. Cuando todo eso se pone bajo el foco de Jesús, cuando todo eso se pone bajo las manos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo encaja cada pieza en su lugar, tienes una iglesia diversa, una iglesia enriquecida, una iglesia que llega a todas partes, porque yo tengo una forma de ser. Si todos son como yo, voy a llegar a los que piensen como yo. Y los que no piensan como yo, ¿qué pasa con ellos? Claro, de hecho, a mí cada vez me chirría más esas iglesias que cada vez se van construyendo sobre, esta es una iglesia de hispanos solo, esta es una iglesia de rumanos, esta es una iglesia de habla inglesa, quiero decir, en un área que es plural. O solo de españoles. Claro, estamos hablando de un área plural donde conviven todas esas comunidades y parece que nos gusta ir un poco ahí, especificando ahí un poco, pero eso es lo que, claro, cuando yo creo que si Jesús estuviera ahí con nosotros diría, a Jesús le encanta la mezcla, porque lejos de que el que no es como yo, en principio, lo único que produce en mí es un poco de reservas, incluso de miedo, porque es que tú tienes otras cosas, otra manera de vivir el Evangelio, tienes otros parámetros, otra manera de educar, otra manera de entender. Es que eso, si lo ponemos bajo el prisma de Jesús, se convierte en una ventaja, porque me ayuda
a ver que, oye, pues a lo mejor yo ¿Quién me enriquezco. ¿Quién creó la diversidad? ¿Cómo no le va a gustar a papá la diversidad si la creo él? Claro. Eso. Y nosotros nos gusta siempre, lo que tú dices, rodearme de los afines. De los míos. Hablemos un poco del buen samaritano, porque si ponemos bajo el prisma de ese Jesús que le gusta, que vino no a que le sirvieran, sino a servir, que es el servicio verdadero, y nos decía ahora Ángel que es el que rompe las barreras, lo ha mencionado alguna vez durante el sermón. Ese buen samaritano sirvió a quien no le agradaba, que era otro de los puntos que Orángel nos ponía encima de la mesa. Es que a veces, venga, vamos a hablar de generosidad, vamos a hablar de altruismo, vamos a hablar de dar al que lo necesita, pero ¿a quién? Solo al que me agrada, ¿no? Claro, a quien no le agradaba, pero quien lo necesitaba. Y yo creo que ahí es donde pone Jesús el foco. O sea, mi obligación es servir a quien lo necesita. Da igual si me agrada o no me agrada. Somos llamados a servir a quien tiene necesidad. Y visto desde el punto de vista de Dorcas y Adra, ¿cuántas veces podemos haber escuchado? Bueno, es que se da tanta ayuda para gente que son de otra religión, musulmanes. No les vamos a predicar, no vamos a lograr nada con ellos. Se nos olvida esta parábola, el buen samaritano. Samaritanos y judíos no querían lo mismo siquiera. Y es el que en teoría desconoce a Dios, quien se apiada del ser humano, quien trata al ser humano como ser humano y a quien Jesús ensalza. Entonces, ¿a quién tengo que servir? A quien tiene necesidad, sin mirar más que es un hijo de Dios, por quien Dios murió en la cruz y a quien Jesús ama. Que así es como acaba. Ve y haz tú lo mismo. Bueno, le vamos a pedir a Marcos que nos abra todavía un poquito más el plano, porque está con nosotros ya el predicador de hoy con... A ver, sí, pégate con nosotros aquí. Y para que salgas en plano, a ver, Marcos lo va a arreglar ahora. Pero Orángel... se puede unir un poquito. A ver, sí, pégate un poquito. Tenéis que acercar un poquito más, que si no cabéis. Ahí estamos ya. Darte las gracias, agradecerte, porque además esta semana ha sido una semana un poquito justita, ¿no? Sí. Y está saliendo de un proceso así que te vamos a disculpar esa tos y bastante, porque llevan las pilas cargadas en lo estrictamente necesario para terminar el día. ¿Me notaste cómo hablaba? Este no soy yo. Este no es el Ángel, habla pausado, tranquilo, Sí. a bocanada. Sí, hoy el uso de los silencios ha sido muy bueno. No, eso era para tragar saliva. Darte las gracias y bueno, comentar un poco, alargar un poco el mensaje que hemos estado disfrutando contigo abajo de la capilla, y un poco poner el acento y destacar, poner el subrayador amarillo fluorescente aquellas cosas que oye, mira, esto merece la pena ser remarcado. Yo voy a empezar, no solo dándote las gracias, sino decir que nos decías que hay que servir es vivir lo sobrenatural. Que eso está muy bien en un eslogan, pero ahora vamos un poquito a desgranarlo. ¿Cómo pasamos de la teoría del amor a la práctica de lavar los pies a quien no me cae bien? Porque eso queda muy bien decirlo, pero ahora sí, hay que hacerlo. Date cuenta cuando estábamos hablando de las claves de la alabanza. Y es que una de las claves en la alabanza, en las dos, era la gratitud. Uh-huh. La expresión de servicio no es necesariamente una expresión orientada al prójimo. Es una expresión que nace del amor que Jesús me tiene a mí primero. Cuando tú eres consciente de eso, a ti nada más te nace gratitud. Y eso es más fuerte que tu capacidad de querer ayudar. Y entonces cuando empiezas a servir gente que no te agrada, gente que en lo natural tú no lo hubieses ayudado. Por eso es que este llamado, más que por acción propia, tú intentes ayudar. Realmente es entender de dónde nace. Entender el carácter de Cristo para así poder justamente que nazca en ti ese servicio. Y es sobrenatural, sí lo es, porque nosotros no estamos ni capacitados, ni orientados a servir
al prójimo de manera desinteresada. Y además lo enlazo con la escuela sabática porque no esperamos nada de ese servicio. Cuando yo sirvo a alguien que me es afín y lo hago porque le quiero, espero que el otro reconozca, oye, pues mira, qué bueno porque nuestra amistad se ha fortalecido, has estado ahí cuando yo lo necesitaba, me quieres. Pero cuando lo hago a alguien que es, no voy a decir mi enemigo, pero es quien me incomoda, y lo hago simplemente porque quiero hacerle un bien sin esperar nada a cambio, no hay una pizca de orgullo en ello. Lo que hay es un deseo de imitar a Jesús, y algo que me has dicho, que nos has dicho hoy en el sermón que me gusta mucho, que es que en esta operación quien crece es quien da la ayuda. Porque lo que hago es, me acerco a la imagen de Jesús, siento el actuar de Jesús y me ayuda a crecer a mí en mi relación con Dios. Entonces, bueno, qué bueno es, hablamos esta mañana de cuestiones, humildad en contraservicio, pues servir a quien me incomoda me ayuda a quitarme ese orgullo y sí, a veces es necesario. Yo hoy me sentí un poquito regañón, un poquito eso que dan caña, ¿no? Pero a veces nos hace falta apretar las tuercas y decir verdaderamente estamos haciendo un evangelio que representa el amor y que se traduce en servicio, o solamente estudiamos la Biblia, o solamente teorizamos. Entonces por eso se inició por allí, porque y quería llamarlo ahorita porque es precisamente, creo que la clave de empezar a reflexionar por allí. Es mi empuje, es mi motivación el querer servir a las personas, y si no lo es, ¿qué está pasando? Bueno, Ángel, hemos dicho aquí, lo he dicho yo, que decías que casi se te quebraba la voz al expresar que tú has sido ayudado, ¿no? ¿Cómo sucede eso? ¿Uno se siente mal cuando recibe ayuda, cuando tiene que pedirla? Como bien has mirado hacia tu izquierda y has dicho que hay una persona que tiene ese don. Hay personas que han captado que tú tenías una necesidad, tú te has visto obligado a manifestarla y entonces has esperado que alguien escuche. ¿Sabes qué? ¿Cómo fue todo ese...? Cuando hice esa connotación, era porque, y lo comenté, creo que fue luego de haber dicho lo de que crece el que ayuda, o crece el que sirve, más que el prójimo. El prójimo sí tiene una ventaja en todo esto, y es que logra ver el carácter de Cristo a través de ti. Y por eso comenté, cuando comentaba lo de la ayuda, era que muchas cosas las entendí aquí en Murcia. Estando en Venezuela, soy un come Biblia. O sea, mucha teoría. Sí. Y aquí en Murcia, que me sentí en lo más bajo de lo que pudo haber estado en algún momento, desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista económico, o sea, llegué al fondo, vi el carácter de Cristo en personas. Y por eso se me quebraba la voz, porque yo logré ver el milagro de Dios en las personas. Amén. Muchas palabras cobraron sentido. Esta persona que me ayudó es Ruth. Yo creo que me ayudó Ruth. Ruth no me conocía. Ruth es la propia buena samaritana. No me conocía de nada. Es más, si veía mi foto en el WhatsApp, me podrá decir que es médico, pero no tiene pinta de médico. Juanfra recibió el mensaje, se lo pasó a Ruth. Ruth de una vez ya que llegara a su casa. Y una cantidad de elementos. Pero no sé si te das cuenta que minoricé un poco esa capacidad de ayuda de Ruth, porque quizás es su naturaleza. A pesar de ver el reflejo de carácter de Cristo en Ruth, lo vi más en otras personas que quizás no es su naturaleza. Habían personas que sospechaban, han pasado una vida de cosas,
Han pasado y pueden sospechar, pueden tener, se les hace difícil el ayudar, o en ese caso ayudarme. O sea, estaban pasando una cantidad de situaciones aquí en España y a mí me entregaron un piso. Y yo sé que para esa persona fue extremadamente difícil por todo lo que estaba pasando y por todo lo que él ha vivido, por todo lo que su familia ha vivido, pero esa persona me muestra el carácter de Cristo porque doblega su propia naturaleza. Richard es otro. Sí. Él se fue de su casa y me dejó su casa. Pero Richard ha tenido una cantidad de experiencia, quizás no de ese tipo, pero ha visto cosas. Yo paso también por Dorcas, nos han ayudado también en casa. Y doblega sus dudas, doblega su naturaleza por en sí, doblega y lo deja por debajo del carácter de Cristo. Y él es verdaderamente la luz lo que se refleja. Entonces, para mí, lo que hicieron cada uno de las familias, Tito, Juanfra, los que están haciendo mis amigos ahorita, David, Pablo, Johnny, que reciben y que ayudan a mi familia, o que nos ayudan en todo momento, o que están allí siempre, es algo que yo sé que ellos crecen, pero yo puedo ver el reflejo del carácter de Cristo en cada una de las personas que están allí ayudando. Y por eso era esa invitación. Era esa invitación a que formen parte del servicio, porque el servicio no tiene otra cosa que conectarte con Dios. Fíjate, ¿recuerdas esa frase de Lenguay que dice que la iglesia fue organizada con el propósito de servir? Bueno, no quiero yo detenerlo porque tampoco es el plan de ir poniendo... Sí, pero bueno, muchísimas gracias por tu testimonio. Pero, Orángel, a mí me interesa que podamos compartir, sobre todo para los que nos están viendo, la manera de devolver, quiero decir, en un momento dado, a alguien que siente gratitud porque recibe de ella, que cuando lo pone al servicio de Dios, hay formas creativas. Y yo quiero que me expliques esa iniciativa porque estamos fijándonos que va vestido diferente. Así. Sí. Entonces yo creo que hay gente que lo tiene muy claro, pero otra gente que seguro que nos ve y nos dice, pero Orángel, ¿de qué va vestido? ¿Qué significa? Hoy va de guapo. Sí, hoy voy Entonces, que ahora Marcos te va a poner en primer plano el traje y que nos explique un poco ese proyecto, porque nos has hablado de una iniciativa que involucra a jóvenes, a niños, que pone en marcha una pequeña maquinaria para que tenga cierto impacto, en el sentido de que, bueno, más allá a lo mejor de lo que nos están viendo, de que hay maneras de poder ayudar a otros, que existen muchas maneras de poder poner en marcha esa generosidad. Y en concreto quiero que nos refuerce esa idea de dónde viene esa iniciativa que se está poniendo. Este es el uniforme del Club de Exploradores de la Juventud Adventista Española. En Sudamérica es otro tipo de uniforme, pero el Club de Conquistadores, Guías Mayores y Exploradores funciona a nivel mundial. Es un grupo afín de jóvenes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No importa en qué parte del mundo estés, este grupo de jóvenes tiene una característica fundamental y es justamente el servicio. Pero el servicio por justamente esa relación con Dios. Ellos se forman a lo largo de un año y luego forman otra clase y así van clase a clase, año a año, y van formando su carácter lo más cercano al aprendizaje que Dios nos dio. ¿Para qué? Precisamente para demostrar a través del servicio, orientarlos al servicio. Cuando a estos chicos se les plantea, o en la directiva se plantea la situación que está pasando con lo que nos está pasando en la iglesia, actualmente dijimos, este es un momento para justamente incentivar a nuestros jóvenes en que no importa la edad que tengan, ellos son partícipes del servicio de la iglesia. Ellos pueden construir desde hoy la iglesia de ellos del futuro. O sea, ellos ya no son el futuro, son el presente. Entonces, estos jóvenes tienen que aprender a que tienen que ser parte activa de la iglesia. O sea, que son parte activa no solo de una estructura, sino que son parte activa de una misión. Y que esa misión nace precisamente de ese amor que Jesús nos tiene. Entonces, por eso es que tienen varios ideales. Y uno de ellos era el amor de Cristo nos motiva.
Y es justamente eso, o sea, el impulso para ellos es ese amor que Dios nos tiene a nosotros. Entonces ellos a lo largo del tiempo han cambiado. Ahora es porque sé que Jesús me ama, ¿sí? Me motivo. Entonces, usé nada más de todos los ideales el blanco, porque es que justamente siguiendo esa misión que tienen estos jóvenes, no es un llamado a predicar, no es un llamado a ir puerta a puerta mostrando el evangelio. Es un llamado a llevar un evangelio activo, un evangelio que sirve, un evangelio que ama al resto del mundo. Y ahí sí la gente conocerá el mensaje adventista, no por las palabras, sino que lo conocerá por las acciones. Entonces estos jóvenes tienen que aprender eso desde muy pequeños. Entonces se les ha presentado el proyecto y hubo en el grupo una euforia, ¿sabes? Esa euforia de sí, vamos a hacerlo. Yo hice una pregunta con el ladrillo que tenía en la mano. Y pregunté así como que, esto cuesta, quizás va a costar €1, un ladrillo. Con un ladrillo, yo podría alimentar 80 familias. A la cual ya Adra y no. Quizás no. Quizás no si ese euro lo pongo yo. Pero si ese euro lo pongo yo por el poder de Dios, los 2 panes y los 5 panes y los 2 peces alimentaron 5.000 personas. 5.000 hombres con sus familias. Uh-huh. Ese euro alimentará a esas 80 familias. Te lo puedo asegurar. A mí me ha gustado mucho el tema de no solo hacer una gran predicación, de grandes titulares, de que se nos llene la boca, que hay que hacerlo, diciendo que hay que ser generosos, sino la actitud de ver que eso se lleva al terreno práctico. Y en ese sentido me gusta que en una pequeña comunidad, y en muchas comunidades parecidas, tenemos la tendencia a que cada área sea tan autónoma que casi es independiente de otra. Es decir, a mí no, que no me molesten, que yo hago esta labor y que me dejen tranquilo. O que los que trabajan con niños, que no tienen nada que ver con los que trabajan en otras áreas, ¿vale? O que hacen esto, tal. Y esa sensación de decir, no, aquí vamos. Te gusta la controversia, ¿vale? Sí. Pero a mí, sobre todo, una de las cosas que me ayuda o que me voy a rescatar de todo lo que nos has planteado en el sermón, es que hay que tratar de interconectar las diferentes áreas, de trabajar todos en una misma dirección. Entonces, que el Club de Exploradores, con sus objetivos, con sus actividades, ¿vale?, pueda tener una visión de mirar al lado a otra área como son Dorcas, que es el área que se preocupa de atender a los más desfavorecidos, porque a nuestra iglesia llegan todas las semanas familias necesitadas, cuando digo necesitadas, pobres, que no saben lo que van a comer de un día para otro. Y saben que aquí, dentro de nuestras posibilidades, oye, por lo menos te llevas una bolsa con alimentos para que la familia pueda cubrir sus necesidades durante algunos días, ¿vale? ¿Qué menos que eso? Y saber que el club, oye, yo también puedo echar una mano en esto y puedo construir. Y ahora saber que ese proyecto de decir, oye, ¿y si nos planteamos un local un poquito con mejores condiciones, más grande, que pueda albergar y que pueda, ojalá, yo no sé dónde puede ir a parar, pero no quedarnos con esa visión de qué bien estamos aquí, qué bien, con lo que hacemos es suficiente, ¿no? Fíjate que es la diferencia entre el club social y la iglesia. Claro. En el club social yo tengo mi parcelica, que es, salgo con los chicos al monte, disfruto, no sé qué, estoy en mi parcela. Y la iglesia somos una comunidad, donde yo apoyo a cualquier otro departamento en cualquier otro sitio, y donde el otro departamento me apoya a mí y donde juntos crecemos. Uh-huh. Entonces, por eso la iglesia no puede ser un club social. Tiene que ser una iglesia, que es un conjunto de personas con un único objetivo: llevar el evangelio a todo el mundo de nuestra generación. O sea, es que los ideales del club son para que sean una realidad, que eso es la iglesia, donde todos crecemos para crecer juntos y llevar a Cristo a todo el mundo. Bueno, ¿qué hacía Cristo? Primero daba el bocadillo, después ya, si quieres, hablamos de otra cosa. Pero primero atiendo tu necesidad, te cubro, si tienes frío te pongo un abrigo, si tienes hambre te doy y tal. No te preguntes dónde vienes, ni a dónde vas, ni tu orientación política, o si eres del Madrid o del Barça. Primero, si tienes hambre, tranquilo, que vas a comer hoy. Es que es parte de la y después ya, si quieres, oye, esto ¿desde dónde lo hago? Mira, hay un Cristo y un Dios que te ama.
Tenemos ya apenas hora y media todavía. Ah. No. Nos quedan 5 minutos para ir un poco dando el broche de oro, poniéndole el lazo y poniendo la guinda y sobre todo con esa idea que no queremos que se nos escape. Entonces hacemos esa última ronda. Entonces voy a pedir, empiezo por Antón, sigue Richard y luego voy a dejar que Orángel nos ponga el broche final. Nada, solo decir que todo lo que se organiza en la Iglesia con el propósito de servir es loable. Siempre encontrará personas que surja de sí el colaborar, el participar. Es una bendición que hay algunos que podáis tirar, que podáis dedicar tiempo a estar así con los chicos y motivarlos en este sentido. Y nada, pues esto, que nunca sabemos. Dice también otra cita de lengua que a veces tocamos cuerdas, ¿no?, que van a vibrar por la eternidad. Así que bueno, que Dios bendiga este ministerio y que realmente podáis ser instrumentos en sus manos para ayudar a toda la gente que hay con necesidad a nuestro alrededor. Yo por mi parte, daros la enhorabuena por este proyecto. Me gusta mucho. Casa de Esperanza, incluso me gusta como nombre para ese local, que habrá que ponerle algún nombre, y me parece un nombre muy bonito, Casa de Esperanza, que es donde la gente empieza a encontrar esperanza, no solo su situación económica, sino empezar a ver algo más allá. Me gustó mucho que nos has dicho que la iglesia tiene que ser un campo de misericordia, un lugar donde también haya sitio para el que nos incomoda, para el que no nos cae bien, para el extranjero, para el que nos molesta, donde todo el mundo tiene su lugar, porque en el reino de los cielos lo van a tener. Así que yo creo que es, bueno, como objetivo para hoy, para todos nosotros, que nuestras iglesias sean campos de misericordia, me parece más que suficiente para empezar a trabajar. Bueno, yo, mira, una de las cosas que a mí me preocupa mucho es que toda esta actividad que se hace sobre los jóvenes pierde poder cuando los padres o los adultos o los líderes de la iglesia no dan ejemplo. Lo creo que lo nombré varias veces, es que los jóvenes quieren acción, no quieren ver a Jesús en las palabras, quieren ver a Jesús en las acciones. Y yo creo que tenemos que reflexionar muchísimo, porque a veces, y un ejemplo claro es, tú regañas a tu hijo y le dices no hagas tal cosa, pero luego tu hijo te ve haciendo lo contrario. No es coherencia. Sí, pero te lo he pedido, te lo he dicho. Pero yo aprendo más de lo que tú haces, de lo que tú me dices. Entonces a veces creo que nosotros primero como adultos debemos tomar las riendas del servicio en la iglesia y que sean ellos los que nos repitan, que sean ellos los que repitan lo que nosotros hacemos, los patrones, el ejemplo, y que entiendan luego por qué lo hicimos. Entonces, llamar a reflexionar a cada uno de nosotros, cada uno de los adultos, cada uno de ellos, para que estos sean niños y jóvenes en el futuro que estén dados al servicio. Pues aquí llegamos, cerramos con lo que tú nos has dicho, Orángel, esta zona mixta, con una certeza. La iglesia, más que paredes, tiene brazos y todos cuentan. Así que cada dólar, cada euro en la hucha, cada hora de voluntariado es un ladrillo en esta Casa de Esperanza, que hay una aquí, en Murcia, y en todas vuestras localidades donde estáis podemos levantar esas pequeñas casitas de esperanza, sin buscar el aplauso, buscando el servicio que Dios ve. ¿De acuerdo? Así que recordad, quien no vive para servir, como dice, no sirve para vivir. Sabía que me iban a completar la frase. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Sobre todo le damos a nuestro bendito Marcos, que hoy ha estado en el control allí soportándonos y haciendo que esto fluyera. Le damos gracias sobre todo a nuestro gran Dios, que nos quiere y hace posible este encuentro. Os deseamos el mejor feliz sábado y no olvidad que tenéis todos los muchos contenidos en nuestro canal, que os suscribáis y que compartáis, que aquí no hay derechos de autor, ni monetizamos, ni ganamos nada. Y que la próxima semana aquí, a las 10 en punto, La Iglesia en Casa. Hasta la semana que viene.